Dijo que cuando se ha avanzado en términos, o se preguntó cuánto se ha avanzado en términos de derechos hasta este momento, y con la lucha de estas personas se ha dado los frutos. Es un compromiso ir por los 27 derechos campesinos de aplicar lo que ya se ratificó Ecuador en las Naciones Unidas, señaló. En este momento interviene la asambleísta Esther Cuesta. El día de hoy. Qué importante que a pesar de los duros momentos que enfrenta el Ecuador, la lucha campesina se mantiene viva, vigente y con grandes representantes, hombres, mujeres, montubias, dignas representantes de la ruralidad, que incluye también mis compañeros de bancada. Esta lucha es colectiva y hay mucho por avanzar. Y al mismo tiempo, miles de campesinos en este momento están cruzando fronteras del Ecuador porque no han encontrado una esperanza en este país y han tomado la valiente decisión de emigrar arriesgando incluso su vida. El proyecto de resolución relativo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2018, expresa un conjunto de aspiraciones históricas de nuestras campesinas y campesinos para que se garantice su derecho a la tierra, al agua, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la cultura, pero además y sobre todo compromete a los estados a tomar medidas adecuadas para erradicar la discriminación, la violencia, la desigualdad, la explotación. Y también establece la obligación de los estados de fomentar la agricultura sostenible y la producción de alimentos saludables y nutricionalmente adecuados. Estas declaraciones de Naciones Unidas, colegas asambleístas, ponen de relieve en la comunidad internacional temas fundamentales de derechos humanos, que no se deben quedar en un mero saludo a la bandera, sino que deben plasmarse en leyes, en política pública, en gestión gubernamental, con presupuesto adecuado que lo ejecuten, para garantizar la materialización, para concretizar, para aterrizar a la vida de la gente las aspiraciones de los pueblos y los compromisos que adquieren los estados ante la comunidad internacional al adherirse a estas declaraciones. El Ecuador ha sido especialista al adherirse en declaraciones importantes, pero un paso para cumplirlas ha sido muy grande y no lo hemos logrado hasta el día de hoy. En Ecuador, las mujeres y hombres del campo enfrentan muchas dificultades, como la falta de acceso a la tierra, la inseguridad alimentaria, la pobreza y la discriminación. A menudo trabajan en condiciones precarias y viven constantes obstáculos para obtener precios justos por sus productos agrícolas. Los campesinos también son afectados por desastres naturales, el cambio climático que dañan sus cultivos, su ganado y hasta sus proyectos de vida. Los campesinos a menudo tienen poco acceso a los derechos fundamentales como la salud y educación, que contribuye aún más a su exclusión, a su marginación de la sociedad. Según el INEG, en el 2020, el 64% de la población en el Ecuador estaba en zonas urbanas y 36% de la población en el Ecuador estaba en zonas rurales. Sin embargo, la tasa de pobreza se duplica en la ruralidad. Y si bien es cierto que 1 de cada 3 ecuatorianos vive en la ruralidad, el 50% de la población rural vive en pobreza, es decir, cerca de 3 millones de ecuatorianos. Y esto es lo que nos dicen las cifras oficiales. Desde el derecho internacional público, las declaraciones a nivel internacional son compromisos ético-políticos que representan las aspiraciones de los pueblos y las luchas históricas de los países que se adhieren a estas declaraciones. Si bien no tienen la fuerza vinculante de un tratado internacional, por lo tanto no requieren de una ratificación por parte del Estado ecuatoriano, es nuestra obligación constitucional garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos planteados. En particular, la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para los ecuatorianos. Siendo esta declaración un instrumento internacional, su contenido forma parte del bloque constitucional y por lo tanto debemos observarlo e implementarlo de manera directa e inmediata. Está bien poner en el debate del Pleno esta declaración de Naciones Unidas, le digo a mi colega Santos, pero invito a todos los colegas asambleístas
a materializar estas declaraciones, a aterrizarlas, esta y todos los instrumentos internacionales en derechos humanos, cuando elaboramos y propongamos leyes, reformas de leyes para la República, cuando hacemos control político y fiscalización, cuando exigimos una gestión gubernamental donde el centro de nuestra acción legislativa sea el ser humano. Por eso, presentamos el proyecto de ley de seguimiento, cooperación e implementación de obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos, que contribuirá seguramente a que el Pleno de esta Asamblea deje de aprobar resoluciones declarativas o exhortativas, como diciéndole al gobierno, hágame el favor de cumplir sus compromisos internacionales. ¡Basta! ¡Basta de estos exhortos que se quedan aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional! Asambleísta Cuesta, por favor. Termino. Gracias, presidente encargada. Por lo tanto, en un tema de derechos humanos, tenemos que garantizar estos derechos por parte de todo el Estado ecuatoriano. Tenemos que hacer leyes, fiscalizar, enjuiciar a un presidente corrupto y a partir de la aprobación de esta resolución tengamos leyes, política pública, presupuesto para una vida digna de nuestros hermanos campesinos y de la ruralidad. Gracias, hermanos.